Buenas noches, audiencia. Acá estamos en un nuevo programa de Sin Censura TV acompañando su cena. Hoy vamos a hablar de las elecciones municipales. Para eso hemos invitado al candidato de Conciencia Desarrollista, Pablo Carrizo. También vamos a hablar a los ciudadanos perjudicados por los créditos hipotecarios UBA. Y también vamos a hablar del hombre como herramienta de cambio. Todos estos temas en un ratito en Sin Censura TV. Continuando en Sin Censura TV, en el Rincón del Ciudadano, hoy vamos a hablar de los créditos hipotecarios UBA. Para eso hemos invitado a algunos de los integrantes perjudicados por esta situación. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Susana Molina. Buenas noches. ¿Qué tal? Y Darío Chaij. ¿Está bien? Pronunciado. Sí. Vamos a conocer un poco, informar a la gente la situación y demás de lo que son los créditos hipotecarios UBA. Para empezar a ilustrar, Susana, contame cómo llegaste al crédito UBA. ¿Y por qué llegaste al crédito UBA? Yo llegué al crédito UBA en el año 2018, luego de... Yo ya tenía una propiedad, busco créditos para refacción, ampliación, porque mi propiedad estaba en muy mal estado, es decir, compré una casa que tenía muchas deficiencias, y llego al crédito UBA luego de fracasar en las postulaciones a los Procrear anteriores. Durante el año 2014, durante el año 2015, pierdo la oportunidad en dos casos, en una por no salir en sorteo y en otra porque alguien llenó mal una solicitud, no yo, sino un técnico. Y entonces recién en el 2018 vuelvo a intentar y encuentro que la única chance es sacar los créditos UBA. Bien, es la única oportunidad. El único crédito hipotecario vigente en ese momento. Bien, para refacción. Para refacción, ampliación o incluso para compra de viviendas, porque se redujo la oferta muchísimo. Bien. Tanto en la banca pública como privada era en esta modalidad, en UBA. Bien. Ahí volvemos a explicar después cómo está el tema. De Darío, en tu caso. Sí, mi caso fue la adquisición de una vivienda antigua, habitable, pero con muchísimas deficiencias, como decía Susana, es decir, de que tuve que invertir mucho dinero en estos 6 años en la casa, porque se me empezó a venir abajo, literalmente, el techo, paredes, impermeabilizaciones, revoques gruesos, finos, bueno. En definitiva, yo en el 2018, en marzo, el 12 de marzo del 2018 en Banco Macro, logro hacer la transacción, UBA Procrear, donde recibo un subsidio de 300.000 pesos. En ese momento el dólar estaba a 18 pesos. Parece increíble, ¿no? 18 pesos el dólar. Sí. Y tuve que poner entre los 300.000 y prácticamente otros 300.000 el 25, casi el 30% del valor de la propiedad en dólares, ¿no? Eso incluido el subsidio del Estado. Se tomaban las propiedades tanto refacción, cualquiera de los créditos en dólares, cotizados en dólares. Sí, en dólares. En mi caso fue en pesos. En pesos. Bien. Sí, el equivalente. O la conversión. Exacto. De todas maneras, supongo que en los dos casos es lo mismo, porque Darío lo sacó en la banca privada, yo en la banca pública. Sí. Digamos, nuestras hipotecas, porque eso es lo que finalmente uno tiene a cambio del dinero, del préstamo, figuran en unidades UBA, y esas unidades son fijas, y esas unidades se toman a valor dólar. Bien, perfecto. O sea, en definitiva, el dólar es la moneda que importa para estos créditos. Hay un agravante, que el UBA va por arriba del dólar. Exacto. El dólar está pisado hoy, y el UBA
es lo que le gana a la inflación. Bien. Hoy está 960 pesos y pico, lo podría corroborar en este momento, pero tenemos el valor al 31 de mayo y al 16 de junio. Bien. Al 31 de mayo es 981 pesos, Bien. un UVA. Al 15 de junio, Sí. 1025. Bien. Es decir, en comparación a lo que estaba el dólar, el UVA cuando yo lo saqué, 22 pesos con 30 un UVA, en un lapso de 15 días está aumentando 200%. Bien. ¿No? ¿Se Bien. entiende lo que Sí, explico? sí. Ahora, al momento de sacarlo, ¿alguien le explicó cómo funcionaba el sistema? Bueno, sí, hay explicaciones. Lo que pasa es que el alcance de las consecuencias prácticas a veces no es visible en esa explicación, ¿no es cierto? Por un lado, uno sabe que hay un riesgo de que vaya, digamos, que aumente el capital junto con la deuda, eso lo sabíamos, que eso dependía en buena medida de la variación del dólar y de la inflación, para decirlo de manera muy simple. Pero después hay cuestiones prácticas mucho más complicadas, que son los avatares que tienen los gobiernos, las decisiones que se van tomando en el día a día, eso no está previsto en ningún lado. Después hay una cuestión más simple, pero que creo que hay que tenerla en cuenta, que es que, por ejemplo, la cuota, el monto de la cuota que uno debe pagar mes a mes, no se conoce hasta el día efectivo de pago. Entonces no hay posibilidades de hacer una previsión y es un dinero que uno tiene que dejar disponible en la cuenta sin saber si este mes van a ser 300.000 o 370.000. Bien, dependiendo de los avatares de la economía, ese monto, por ejemplo en mi caso han sido aumentos casi de ese tipo. Nunca se sabe el monto de la cuota hasta la fecha. Hasta el día de la cotización exacta. Exacto. Y lo mismo pasa cuando uno se retrasa a lo mejor en un pago, la cotización es en el momento y los intereses son muy altos. Entonces también ahí el sistema es muy perverso porque, digamos, es muy difícil hacer una previsión, ¿no? Si uno mismo tiene alguna dificultad con sus ingresos o por alguna razón, es casi imposible prever. Va aumentando la deuda aunque uno vaya pagando. Sí. Exacto. Explicar cómo es el sistema. Si puede ser, Darío. Sí. Mi abuelo, con la circular 1050, casi pierde el campo. Mucha gente quedó en la casa con eso. Y mucha gente se terminó matando por esa cuestión. Sí. Mi abuelo estuvo al borde. Los hijos, mis viejos, mi tío lo salvaron, desmontando parte del monte, vendiendo 1000 toneladas de quebracho, saldando esa deuda impagable que era la circular 1050 de Martínez de Oz en 1976. Esto es lo mismo que la circular 1050. Es una deuda impagable, interminable, es inmoral, porque yo como Susana también en el 2014 me anoté para los créditos Procrear que dio el gobierno durante el gobierno de Cristina Kirchner. Que eran en pesos. Tengo compañeros que optaron por ese crédito y no les convenía saldar la deuda que le quedaba, porque le quedaba muy poquito. Hicieron un plazo fijo en pesos y con la remuneración de ese plazo fijo mantuvieron el capital y con los intereses fueron pagando la cuota de 10.000 pesos, 20.000 pesos. Eso también es inmoral. Pero no puede ser, digamos, que nosotros, mi caso, ¿no? Después de haber pagado 6 años, gracias a Dios, sin atrasarme, porque trabajo en una empresa de telecomunicación, una de las más importantes del país, gano dentro de todo más que el promedio, por eso la afectación, cuota, ingreso mía no supera el 35% aún. Hoy estoy debiendo 38 millones de pesos y saqué 960.000 pesos. Es decir, a mí me prestaron en marzo del 2018 960.000 pesos, o el equivalente en UVA, 49.000 UVAs. Pasaron 6 años y pagué 11.000 UVAs. ¿Sí? Debo 28.000 UVAs. Mi crédito es de 20 años, se terminaría en 2038, en el 2038. Es decir, dentro de 14 años. Sin embargo, con el desdoblamiento que hubo en la pandemia para supuestamente moligerar nuestra carga de deuda durante el gobierno de Alberto Fernández, con motivo de la pandemia y demás, nos desdobló en 19 micropréstamos más. Es decir, que yo termino de pagar en marzo del 2038 supuestamente y tengo 19 micropréstamos más para pagar, equivalente
a la diferencia en UVA. Porque, No sé por si- ejemplo, usted dice, ¿cuántas cuotas le dieron? ¿Le dieron X cantidad de cuotas a la hora de sacar? Sí, a ver, en mi caso son 120 cuotas, por eso saqué un crédito a 10 años. A 10 años. Ahora, el problema está en que se modifica el capital. El capital. Ah, mes a mes. Exactamente. Entonces, cuando en cualquier otro crédito uno amortiza intereses Sí. o capital primero, pero va Se va cerrando achicando la la deuda, deuda. se va achicando, Sí. en algún momento el crédito empieza a, digamos, la cuota que uno paga empieza a decrecer, Ujú. acá nunca decrece, acá siempre aumenta y aumenta porque aumenta la deuda del capital. No es solamente el ajuste De la por la cuota. variación de inflación de la cuota, sino que impacta en aquello que en el monto global de la deuda. Esto es serio. Ese es el problema. que Esto no es serio, también- porque por ejemplo yo Claro, estoy a la mitad del crédito. Claro, pero la deuda es cada vez más La grande. deuda es enorme. La deuda es enorme. Entonces, ¿cómo se termina? Bueno, no sé. Acá el tema es que el Estado tampoco interviene, ¿no? No. Porque acá tenemos un caso de un público y un caso de un banco privado. O sea, que tiene que ver, porque uno fue una política de Estado. Y procrear UVA, no sé Sí. su caso, Sí, Susana, también, también son procrear procrear UVA. UVA. Es decir, que con el aval del Estado nosotros nos metimos. Yo no porque confiara en el presidente Mauricio Macri, sabía muy bien cuál iba a ser su política, ni tampoco en la de Alberto Fernández, y mucho menos en la del actual gobierno. Alberto Fernández dijo que era un problema de privados entre privados. Lo dijo Milei también. Lo dijo Milei y Alberto dijo sí, lo vamos a ver, tenemos media sanción en la Cámara de Diputados, sin embargo está dormida nuestra problemática en la Cámara del Senado. Obviamente que sabemos que hay lobby, hay intereses contrapuestos, Están los bancos. están todos los bancos, Están los bancos que ganan muchísimo con esto, pero, ¿no? pero aparte yo hice una prueba de un plazo fijo en UVA y no me lo querían hacer. Claro, ellos quieren prestar en UVA, pero no quieren hacer Claro. plazos fijos en UVA. Y no, porque eso no les conviene. No les Porque conviene. el que tiene que pagar es el que toma el crédito, es el que se endeuda. Claro. El banco no pierde nunca. El banco no pierde. No, porque en una economía inflacionaria, ¿Y sí? digamos, vos tenés hoy 100.000 pesos, lo ponés a 3 meses, está bien, si lo podés aguantar Sí. 100.000 pesos y dentro de 3 meses tenés asegurado por lo menos el capital más la inflación. Claro. No hay otro instrumento en este No. momento que te asegure eso, No. ni siquiera el dólar. No. Que tiene Vale con más el la banco, deuda que la casa que compra. Vale más la deuda que la casa que compraste en menos de 5 años. Es muy importante eso. Es muy importante decirlo porque son, por ejemplo, Claro. 2 periodos de alquiler, teniendo Claro. en cuenta la ley que establece los 3 años. La ley anterior, ¿no? Pero bueno, Sí, 2, sí. 3 años de alquiler. Sí, sí, sí. Entonces hay que pensárselo, digamos, eso, Ujú. ¿no? Y además porque un alquiler es previsible. Yo tengo que pagar 300 este mes y dentro de 6 meses recién me van a aumentar. Y Exacto. hasta puedo negociar el aumento. Y Sí. si no me gusta, puedo ir a alquilar otro lado por menos. Acá mucha salida no hay. No. Porque la salida implica quedar atrapado en el sistema financiero en una condición precaria. Sí. Como deudor, lo que implica la cancelación de un montón de otras cosas. Eso por un lado. Lo otro que es preocupante, digamos, que no haya, para mí esto es algo, digamos, incluso personal, lo pienso muy convencida. Creo que es terrible que no haya una política de acceso a la vivienda, una política estatal de acceso a la vivienda, porque es un derecho el acceso a la vivienda, y que finalmente los ciudadanos seamos de alguna manera rehenes de la voluntad de las gestiones y de la voluntad de la banca, ¿no? Así es. Porque entonces, bueno, hoy hay créditos en pesos, mañana hay créditos mitad en pesos, mitad en dólares, paso de créditos ajustados por la inflación. Digamos, se inventa siempre un coeficiente que evidentemente beneficia a un sector. Sí, está Me parece que claro. siempre es el mismo. Está claro. Y Sí. entra en la banca pública también y entra la promoción desde el Estado como un logro. Durante la campaña presidencial creo que hubo varios que dijeron que iban a ver qué hacían con los UBA. Promesas hubo. Sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Sí, Sergio Massa. Sergio Massa. como siempre, prometiendo y no dando soluciones. Y que la gente lo toma porque hubo una política de Estado para eso, con una maquinaria habilitada Y para porque no hay eso. otras alternativas de Porque acceso. no hay una otra alternativa. O sea, el Estado es cómplice de cualquier manera. ¿Qué dicen los abogados de ustedes? Bueno, hay que tener plata primero para ir a los abogados. Plata que nosotros, o la mayoría de los Sí, hipotecados, tenemos. no tenemos, ¿no? Porque de arranque nos piden el equivalente a una cuota para iniciar el trámite. En caso que salga favorable la cautelar
que ponga un tope, porque eso también hay que decirlo, no hay un tope digamos, para que limite el débito de la cuota. A mí me lo debitan antes de que me acrediten el sueldo, ya me figura menos 300.000 pesos, que más o menos es el equivalente. No, te quitan antes que cobres. Exacto. Entonces, ¿cómo va a ser la tasa de morosidad? Va a ser alta si me están debitando antes de que me acrediten el sueldo en cuenta, ¿no? En caso que salga la cautelar favorable, volviendo al tema del abogado, otra cuota más. En caso de que se llegue a un arreglo prejudicial con el banco, de la quita total de la deuda, vamos a suponer, debo 30 millones, me quitan 20 millones o 15, el 20% se lo tengo que dar al abogado. ¿De a dónde saco 4, 5 o 3 millones de pesos? Capaz que alguno de los hipotecados pueda tener ese ahorro, no lo sé, no conozco, la mayoría no. Incluso dentro de Río Cuarto hay varios que ya están en mora con la cuota. Es que hay algo que explicaste también fuera de cámara y sería importante que lo expliques. El aumento de la cuota va por encima de los ingresos de la gente. Totalmente, al doble, está viajando al doble. Al doble. En el 2018, en marzo, esto lo pueden Se puede buscar, corroborar. Corrobórenlo, búsquenlo en la página del Banco Central de la República Argentina, BCRA, y también en argentina.gov.ar lo pueden buscar. RIPTE, que es el valor de los salarios remunerados en blanco, y la evolución del UVA en el Banco Central. Marzo del 2018, 22 pesos con 30, un UVA. Hoy, en este momento, un UVA equivale a 980 pesos. El 15 de junio, el mes que viene, va a estar en 1.025 pesos. Aunque supuestamente, según este gobierno, la inflación está a la baja, el UVA no para de aumentar. Y los salarios de promedio en marzo del 2018 eran de 28.000 pesos aproximadamente. Hoy, 705.000 pesos. Ya, no ha crecido en la misma proporción. Para nada. Viajó a 26 veces, digamos, aumentó el salario promedio. Y el UVA aumentó 46 veces. De 36 a 46. O sea que siempre están corriendo por detrás Sí. A ver, de la cuota. El UVA se disparó 4.600% y los salarios se recompusieron 2.600% en un periodo de 6 años. ¿Cómo vamos a alcanzar al UVA? Imposible. Por ejemplo, con un salario promedio, y discúlpeme, esto es lo último, con un salario promedio en marzo del 2018 se podían comprar 200 kilos de tira de asado. Estaba aproximadamente 138 pesos. Hoy, a 6.500 pesos aproximadamente en la tira de asado, con un salario de 705.000 pesos, compras 108 kilos. Es decir, que hubo una pérdida... El poder adquisitivo cayó muchísimo. Casi el 50%. Sí, sin duda. Sin duda. La capacidad de ahorro, obviamente que Cero. también. Salvo... Por ende, puede pagar un crédito. Eso Exacto. es clarísimo. ¿Cómo continúan con todo esto? Más allá de visibilizar y contar a la gente. ¿Hay algún grupo de WhatsApp y demás? Que después lo vamos a poner abajo. Hay grupos nacionales, pueden buscarlos, están en todas las redes, especialmente en ex Twitter, Hipotecados UVA. Y después hay grupos regionales de Hipotecados UVA, Hipotecados UVA Córdoba, bueno, en cada provincia, incluso en algunas ciudades. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que también es accesible, hay reels y videos en las redes, por lo menos así yo llegué al grupo. Llegué al UVA por unos conocidos y llegué al... Está bien. De alguna forma u otra. Sí, porque sí, esto, para movilizar, tiene que ser colectivo, me parece. Sin no duda, hay manera, ¿no? sin duda, la salida tiene que ser así. Así. Y al mismo tiempo, bueno, visibilizar en casos como ahora que está el lanzamiento de estos nuevos créditos, algunas cuestiones que la publicidad o la propaganda no van a reflejar. No, seguro. ¿No? Que el La drama letra chica la van a esconder. Que el drama es real, que hay muchas familias que se han visto muy perjudicadas. Algunas tendrán la posibilidad de seguir pagando, pero tampoco es justo
que en un mismo país y casi en un mismo periodo de 10 años haya algunos que hayan podido sacar los créditos financiados en pesos y otros no hayan tenido ninguna otra alternativa más que caer en este sistema que es absolutamente usurario. Perverso. Mientras algunos terminan pagando una casa por 2 mangos, para decirlo Sí. en una expresión coloquial, otros no veamos cómo la vamos a terminar de pagar. Totalmente. Estamos hablando del mismo país con diferencia de 2 años o 2 gestiones. Sí. Entonces, en esos vaivenes también estamos los ciudadanos de rehén. Hay mucha gente que por vergüenza, por no querer exponerse, no ha salido, pero realmente está en una situación complicada, ¿no? Sí, recordemos que además hay hay gente que está en el sistema UBA, que ha comprado autos, digamos, los UBA se fueron también prendarios, ¿no? Y mismo empleados bancarios. Que no pueden salir en televisión en ningún lado porque... No, por la exposición, porque trabajan en el mismo lugar que prestar. Exacto. Simplemente. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en Sin Censura TV. Todo para su automotor lo tiene LR Lucas Repuestos. Accesorios, autopartes, lubricantes, repuestos originales multimarcas. LR Lucas Repuestos. Fierreros desde 1966. General Paz 1240. Fly me to the moon. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. El gobernador Martín Yarlora recorrió las localidades de La Para, Villa Fontana y Obispo Trejo en el departamento Río Primero. Allí hizo entrega de aportes provinciales a vecinos que fueron afectados por el temporal que provocó daños materiales. A su vez, nuevas familias fueron beneficiadas con créditos del Banco de la Gente y Más Vida Digna. Al mismo tiempo, familias de Obispo Trejo recibieron las llaves de su casa propia. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Hacemos. Continuando en Sin Censura TV, en el Rincón del Diván, hoy vamos a hablar del individuo. Hemos venido hablando del compromiso como ciudadano, ¿sí? Pero el individuo como vector de cambio, como una herramienta de cambio. Para eso hemos invitado, como siempre, a Adriana Rabanian. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está bien la presentación? Sí, muy bien, muy bien. Así. Los cambios como ciudadano. ¿Qué significa el ciudadano como un vector o una herramienta de cambio? Bueno, desde el punto de vista de la energía, nosotros sabemos que somos una especie de células, ¿sí? Los individuos seríamos, para hacer una comparación, una célula de esa gran conciencia o de ese gran organismo que llamamos la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros es único e imprescindible, más allá de los roles que, por supuesto, podamos adquirir. Pero cuando hablamos de vector de cambio, estamos hablando de qué aporto yo como célula de este gran organismo, si le podemos llamar humanidad, podemos llevarlo a Argentina, podemos llevarlo a Córdoba y podemos llevarlo, por ejemplo, a nuestra querida ciudad o incluso a nuestra familia. Nosotros nos vemos como individuos, como entes separados, cuando en realidad estamos dentro de un entramado social, familiar, mental y también energético. Entonces, desde este punto de vista quería hablar de este tema porque todo lo que yo emito va generando una armonía o va generando una disonancia en mi entorno. Yo no estoy neutra, o sumo o resto. ¿La energía de uno? Mi energía, mi conciencia, mi presencia y, por supuesto, mis actitudes, ¿no? Mis acciones.
Puede ser positivo o negativo. Sí, es muy difícil estar en punto neutro. Muy difícil. difícil. Bien. ¿Y cómo se hace para hacer un aporte y un cambio entonces? Bueno, ¿Cómo lo primero que manejamos? todo, como hemos hablado a veces, Martín, el tema de poder pensar como individuo, o sea, de salirme de las estructuras, de lo que otros piensan, de lo que otros me dicen, de la información que viene de la afuera, que siempre trata de llevarme hacia un lugar, ¿no? La capacidad de actuar con discernimiento, de actuar con coherencia. Y esto de coherencia yo creo que es fundamental para la salud, ¿sí? La coherencia significa pensar, sentir y actuar, ¿sí? Coherencia es seguir una misma línea para que todos mis aspectos estén armonizados. Cuando No yo me dejarse ocupo llevar, de mí, no se dejarse llevar por el entorno, por ejemplo. exacto, no dejar, o sea, tener criterio propio es fundamental, y para eso necesitamos tener espacios de conexión con nosotros mismos, o espacios de silencio, por ejemplo. Le decimos de silencio a trabajar en una respiración consciente, en una meditación, salir a caminar o hacer cualquier actividad que me lleve a poder observarme. La observación y el autoanálisis son fundamentales para que yo sea una persona que hace un aporte, porque es solamente el hecho de que yo esté en armonía genera una energía y una frecuencia distinta alrededor de mí. Por ejemplo, viene una persona con una energía totalmente negativa, mala onda, como se suele Mala decir. onda, Mala sí. onda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Bueno, primero que todo, tratar de no sumarnos a esa energía, porque cuando hay una energía disonante, como por ejemplo cuando alguien grita, Sí. ¿qué hacemos? Para tratar de callarlo, a veces gritamos más. Entonces, cuando una persona está en un estado alterado, angustiado, triste o enojado, uno primero que todo tiene que mantener el equilibrio, o sea, ese equilibrio interno del que estábamos hablando, y decirle, bueno, ver la manera cómo lo podemos ir acompañando a que salga de ese estado. O sea, yo tengo que tener una fuerza interna lo suficientemente grande como para no dejarme arrastrar, si me permitís la palabra, por las energías de los demás. Entonces yo puedo aportar mi presencia, más allá de mis palabras, incluso antes de que yo diga nada, ¿sí? Con mi presencia en equilibrio yo puedo acercarme a una persona, escucharlo, no enfrentarlo, ni tampoco sumarme a esa vibración baja que está teniendo. Entonces la otra persona va a sentir ese impacto positivo. Se va a dar cuenta y va a empezar a bajar los decibeles, exactamente. ¿Cómo se hace para aprender a mantener un equilibrio? Bueno, es una tarea de por vida. Ahí está el tema. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, primero que todo con la respiración, que es la herramienta que está a nuestra disposición y de la cual no podemos prescindir. Manejar nuestra respiración de forma consciente es fundamental. Cada vez que yo llevo mi respiración a mi abdomen, estoy armonizando mis estados emocionales. ¿Por qué? Porque mi abdomen está vinculado al sistema nervioso. Entonces, cada vez que yo estoy muy alterada, voy a respirar cortito. Por eso ustedes se habrán visto alguna vez una persona que está nerviosa, grita y tiene la respiración corta. En cambio, una persona calmada tiene una respiración larga. ¿Por qué? Porque puede llevar su respiración hasta lo que es la zona abdominal. Y de esa forma es como si uno fuera haciendo un masaje a toda esta zona que se llama plexo solar bioenergética. A los que conocen de chakras, a la gente que hace yoga, pueden saber que este centro es el que maneja nuestro poder personal. Una persona que puede mantener su respiración equilibrada puede manejar cualquier situación. No es manejada por el entorno. Por el entorno. Hay que aprender a respirar mejor. Hay que aprender a respirar. Es fundamental, sobre todo para nosotros las mujeres, que ahora está de moda que la cintura del pantalón es muy alta. Sí. Entonces, eso genera una presión extra en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debería estar siempre libre de presiones. Por ejemplo, antes, en la antigüedad, hombres y mujeres usaban túnicas, Martín. ¿Por qué? Porque sabían que había que tener un flujo
la energía tenía un flujo. Claro. Y la respiración no tiene que tener nada que genere Compresión. una opresión, porque si no nos acostumbramos a respirar cortito. Bien. Entonces, si bien a veces nos olvidamos en el día a día, Sí. tenemos que permitirnos ese regalo de tiempo para conectar con nosotros mismos. Y el cuerpo nos lo agradece, nuestra familia nos agradece porque vamos a estar de buen humor y también vamos a poder dormir mucho mejor. ¿Cómo se aprende a respirar mejor? ¿Tengo que ir a algún lugar que me enseñen a...? No, ¿Cómo se podés buscar, hay muchísima información, hay muchísimos videos, libros, pero básicamente tenemos que volver a respirar como cuando éramos niños. Si alguien ha visto un bebé, va a ver que el bebé tiene respiración abdominal. Sí. Por eso vemos que su pancita sube y baja. Libre de presión. Y aparte se estira absolutamente para dormir. Salvo que le genere un entorno adverso, Claro, ¿no? exactamente. Pero el bebé en general mueve su cuerpo, ¿por qué? Porque está relajado. Si uno se da cuenta, por ejemplo, las personas que tienen bruxismo se dan cuenta que tienen la mandíbula ¿sí? Contraída, bueno, tienen que hacer ejercicios en la zona de la nuca, ¿sí? Bien. Tienen que hacer ejercicios de relajación y de estiramiento, aunque sea una vez por día. Bien. Sobre todo las personas que están mucho tiempo trabajando en la computadora, o sea, todo trabajo que signifique una quietud y una rigidez, aunque sea 10 minutos de estiramiento, de relajación o de baile, porque a veces es mucho más fácil, ¿no? Es más divertido. Y la respiración, como digo, respiración abdominal, respirar profundo, llevo el aire hasta el abdomen, lo retengo unos minutos, lo dejo salir, me quedo vacía de aire y vuelvo a respirar. Esto se llama respiración completa. Lo pueden hacer 5 veces, 10 veces, 5 minutos, 10 minutos. Todas las veces que lo hagan, Un rato en el día. le va a regalar un momento de relajación. ¿Qué opinas de la competencia? ¿Cómo es la competencia entre los seres humanos, entre los hombres y demás? Bueno, la competencia es una estructura del sistema para sacarnos de la visión del individuo. O sea, cada vez que yo compito es porque estoy poniendo mi atención en el otro en vez de estar pensando en mí. Con la única persona que yo puedo competir sanamente es con mis anteriores versiones. Ajá. Entonces yo digo, bueno, la persona que era el año pasado, este año yo he cambiado en esto, he mejorado en esto, he transformado lo otro. Competir con otro ser humano no tiene sentido porque somos universos diferentes. Bien. Absolutamente, no hay manera de comparar. Esa es una creencia que está obviamente sostenida por el sistema para generar estrés. Por eso, porque el individuo como un vector de una herramienta de cambio, un vector de cambio, es, bueno, cómo juega la competencia en todo esto. Claro. Entonces, decir, bueno, a ver, realmente corresponde, está bien que se compita. Si queremos vivir mejor, está claro que no. No. Yo lo que puedo hacer de ver a Con otras uno mismo, personas aquí con de- cualidades, puedo tratar Sí. de imitar las cualidades. Bien. Eso siempre me va a estimular. Entonces ya de envidia sería una forma de reforzar y de decir, bueno, esas cualidades que tiene Martín, esa forma, esa capacidad de hablar, de diálogo, de pensamiento, me gustaría aprender de él. Entonces ahí yo estoy admirando a la persona y desde la admiración es mucho más fácil incluir que desde la competencia o de la envidia. Sacar lo mejor de cada uno. Claro, puedo rodearme de personas que tienen cualidades que yo quisiera poder incorporar, No envidiar ni competir, sino adquirirlas. adquirirlas y desarrollarlas. Eso nos va a permitir ser un vector de cambio. Y totalmente, y vamos a crecer todos y vamos a generar una sociedad más coherente. ¿Cómo juega el rol de la palabra en todo esto? Bueno, es fundamental porque lo que yo estoy diciendo lo estoy creando en mi realidad. Podemos hacer una charla específicamente para De eso, eso. sí. Pero básicamente la queja, la crítica, el juicio y sobre todo el hablar mal de uno mismo genera en nuestro propio campo energético y en nuestro cerebro que nos predispongamos a generar menos de nuestro potencial, porque nosotros mismos lo estamos diciendo. Derrochamos energía en otras cosas. Exactamente. Así Totalmente. que la competencia, el hecho de no tener en cuenta al otro, de hablar mal del otro y todo lo demás, lo único que hace es perjudicarnos. Entonces, sumar, halagar a las personas, reconocer las capacidades, reconocer las cualidades y lo que me gusta del otro,
digo, qué bueno esto que tiene esta persona, lo voy a empezar a desarrollar. Y de esta manera crecemos todos en conciencia, ¿sí? Y podemos elegir transformarnos desde el amor. ¿No podrías dar un coacheo a quienes conducen? Sí, por supuesto, cuando En quieran, todo me esto encantaría. sería muy importante, ¿no? Me encantaría. Porque es la manera de poder vivir mejor. Sí, y llevarle a aquellas personas que conducen, que dirigen y que están en lugares de poder una visión positiva, y no positiva desde ver todo lindo, sino positiva desde la posibilidad de transformar En la lo que hace adversidad falta. encontrar lo positivo, de eso se trata, y tratar de generar una herramienta de construcción, transformar en energía positiva y no en una absorción de energía negativa que lo único que hace es no permitir ni crecer ni desarrollarnos, y nos afecta a nosotros como personas Sí. y a todo nuestro entorno. Sí, crear un entorno donde podamos crecer todos. Cuando recién hablamos y le hacemos la entrevista, justamente decimos desde recoger, uno va a comer y levantar desde el plato, la bandeja, para dejar el lugar limpio de más. Sí. Forma parte de respeto del otro y significa contribuir a una sociedad mejor, entonces. Totalmente, porque todo lo que yo hago por mi entorno lo estoy haciendo por mí, porque básicamente yo estoy viviendo, estoy compartiendo ese entorno. Entonces, desde ahí podemos llevarlo a lo que pensamos y podemos llevarlo a lo que sentimos. Y entendemos cómo todos en la conciencia colectiva estamos conectados. Entonces, elijamos sumar. Si el entorno está mal y uno lo único que hace es perjudicarlo, nos perjudicamos nosotros mismos, está clarísimo. Claro, estamos sumando un a problema ese nivel de de negatividad. negatividad. Totalmente. Como siempre, Adriana, un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias. Hablamos todo un poco y son aportes a una sociedad. ¿sí? Sí, Tratamos para vivir un poco mejor. Así es, siempre, siempre a disposición. Un placer como siempre. Gracias. Continuamos Sin Censura TV. Todo para su automotor lo tiene LR Lucas Repuestos. Accesorios, autopartes, lubricantes, repuestos originales multimarcas. LR Lucas Repuestos. Fierreros desde 1966. General Paz 1240. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Continuando en Sin Censura TV, en el Rincón Polis, vamos a seguir hablando de las elecciones municipales 2024. Para eso hemos invitado al candidato de Conciencia Desarrollista, Pablo Carrizo. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, buenas noches y bienvenido al programa. Martín, gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia, un gusto, la primera vez que estoy acá. Y como decís vos, bueno, son las elecciones el 23 de junio, así es que estamos a pura campaña, básicamente en redes sociales. Nosotros somos un partido nuevo en Río Cuarto, con recursos acotados pero por propia voluntad. Nosotros jamás gastaríamos lo que gasta
el oficialismo o los partidos hegemónicos, vemos la ciudad totalmente afichada. Nuestra campaña es por redes sociales, especialmente Instagram. Me pueden encontrar como Pablo Carrizo Insta y TikTok. Facebook también lo uso, así es que esa es nuestra vía de comunicación con la gente. Contacto directo. ¿Por qué el nombre Conciencia Desarrollista como partido nuevo, no? Bueno, nosotros somos de ideología desarrollista, ¿sí? Eso nos caracteriza el desarrollismo. Nosotros queremos, y tiene que ver con la línea principal de nuestras propuestas, queremos empresas de Río Cuarto, queremos fomentar la industrialización de la ciudad, las manufacturas locales que generen empleo. Ahí te voy a contar luego de cómo lograrlo a esto, ¿no? Pero con eso tiene que ver con el desarrollismo. Y después, bueno, la conciencia, si nos gustó el nombre, es una palabra muy positiva y se formó. ¿Qué opinas del país en cuanto a este contexto, más allá de las elecciones municipales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la propuesta de Milei? ¿Cómo ves la situación general? La situación, objetivamente, es de recesión económica. La microeconomía todavía no despierta y no avisoro que con estas medidas nada más vayan a terminar con un año positivo o con números que nos sean un poco más óptimos. Sí estoy, y todos creo que vemos que por suerte la inflación se ha estancado, viene bajando y sería el único dato positivo. Pero no hay que dejar de reconocer que ese estancamiento es producto de la falta de pesos, de la falta de billetes de las personas y han sido los jubilados los principales, el principal grupo perjudicado respecto a esta toma de pesos del mercado y extracción. ¿Están a antípodas de lo que es el desarrollismo? Por ahora, justamente, a Milei le faltan políticas desarrollistas. Y ahora sí me dejo introducir en lo que él a veces las nombra, pero no las aplica. Porque él vino con propuestas respecto a bajar los tributos. Es lo más importante. Pero resulta que lo que tienen las pymes es un aumento de los servicios, o sea, del costo de producción. Si a vos te aumenta la energía para producir, estamos hablando de que hay un traslado al valor del producto y por ende la industria nacional se va a restringir y se va a notar en la góndola. Así es que yo creo que la principal política desarrollista y que nosotros es nuestra cara de campaña es bajar en los primeros meses de gestión, si nos toca asumir, el 25% de los tributos. Bien. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, primero, la planta política del municipio es de 300 personas. La vamos a llevar a 1/3, a esa planta política de 300 personas con un sueldo canasta básica. Para nosotros es fundamental que los políticos ganen igual que un profesional, por ejemplo. No estos sueldos millonarios. Reducir 1/3 las secretarías y dejar de alquilar tantos inmuebles innecesarios que tiene el municipio, por ejemplo la Secretaría de Economía, donde más se gasta, o la presidencia del Consejo Deliberante. Tenemos un municipio vacío, tenemos frente a la iglesia San Francisco, tenemos el viejo Palacio de Justicia, vamos a usarlo. ¿Cómo puede ser que tengamos en el Andino un bar y a su vez estemos alquilando para tener oficina, por decirte, de empleo, donde también se alquila? Hay muchos alquileres, son millonarios el costo del municipio. Bueno, y justamente si hay medida desarrollista es que por un año a toda empresa de Río Cuarto o no que quiera producir manufacturas riocuartenses para que generen empleo, al menos por un año que el municipio no le cobre comercio e industria, no le cobre ningún gasto administrativo. Y pelear con el gobernador, yo digo pelear porque yo no soy amigo del gobernador y no me gusta que los políticos sean amigos entre los distintos estamentos porque después resulta que no hay problema en ningún lado. Para que tampoco les cobre comercio e industria, un año. Familia que tiene trabajo
te ahorras el gasto en trabajo social, te ahorras el gasto en medicación, en dispensario. O sea, ¿qué mejor nos puede pasar que las familias con trabajo? Esa es la política principal de Conciencia Desarrollista y de cualquier partido que fomente el desarrollismo. El disminuir las secretarías, pues como es una política también de achicamiento, como lo ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con aquellos lugares? ¿Quedarían en la calle la gente, aquellos empleados municipales que al achicar la secretaría o una reubicación? Cuando yo hablo de reducción, hablo la planta política, no lo digo yo, lo dicen los informes, el personal es de 300 personas. Sí. Imagínense que el promedio de salario de estos 300 políticos es de 1.500.000 pesos, promedio, ¿sí? Piensen ustedes en 300 políticos del municipio de Río Cuarto que hoy estén haciendo cosas por la gente. Yo no los conozco. Es más, la gente no conoce el nombre ni de los concejales del oficialismo ni de la segunda oposición. No los conoce. Entonces, díganme si no es un sueldo que se tira a la basura. Por supuesto, desempleado, no estoy hablando del personal municipal. Eso que claro, que no es el personal de la No. municipalidad, es la planta política. Es la planta política de 300, una locura. Si la gente conoce a 4 políticos del oficialismo, mire lo que le digo, es muchísimo, muchísimo. Así es que ahí hay un gasto pero obviamente son estos políticos con los que también se logra desviar fondos, ahorrar dinero, y hoy vemos lo que está en la calle, publicidad por todos lados. Son muchos cargos fantasmas donde no trabajan, no hacen nada, reciben el dinero, se ahorra y ahora se invierte en publicidad. Esa es una de las formas. Otra de las formas es subsidiar a empresas donde después ese dinero que supuestamente va a un servicio termina en publicidad. No voy a ir lejos. Ayer el gobierno decidió darle a la empresa de transporte 225 millones en subsidio. Una empresa privada, una sociedad anónima con al menos 40 accionistas. Digo, ¿qué empresa tiene ese beneficio? ¿Un privado? ¿Por qué hay que darle semejante cantidad de dinero justo en el momento de las elecciones? Y bueno, ¿por qué no voy a pensar yo, que hace rato estoy y conozco, que es dinero que se necesita para la campaña, porque tiene garantizado hoy, si llega a ganar un partido peronista o uno radical, la SAT tiene garantizado el servicio por todos los años que quiera? ¿Qué tienen pensado ustedes hacer con el transporte en función de todo esto? Respecto al transporte público, en el sentido amplio, gestáltico, nosotros no queremos más monopolio, queremos competencia dentro de lo que es el colectivo, especialmente con empresas de Río Cuarto. Primero, para distribuir la riqueza, que es muy importante. Y segundo, porque los monopolios siempre, y es una medida antidesarrollista, siempre generan un costo alto o un control del mercado en cuanto al costo de lo que brindan, del servicio. Muy rápido, ¿cómo no vamos a conseguir empresarios que decidan invertir en 10 combis, 20 combis, Mercedes-Benz Sprinter con 20 asientos? Vean la cantidad de servicios de transporte de colectivo que hay a esta hora, a la noche, donde no hay ni 5 pasajeros. Y estamos llevando un colectivo con un motor gigante, gastando sueldo, gastando energía, gastando repuestos, en vez de reducir el transporte a lo que el pasajero exige, y aparte la velocidad. Entonces, ya de urgente nomás podrían empresas incluirse en el transporte. No me quedo solo con el colectivo, déjenme repasar también lo que no ha cumplido el colectivo con las rampas de discapacidad, lo cual para nosotros el tema de la discapacidad es muy importante. Pasamos, por ejemplo, al tema del tren, que nosotros somos los únicos que lo decimos. Tenemos vías del tren que están en la rural, están en el aeroclub, en el andino, en la universidad, en el Parque Sarmiento. Vamos a aprovechar las vías del tren. Ahí también hay monopolio. Y el responsable de ese monopolio es el Estado Nacional. Vamos a negociar con Milei que nos deje usar las vías del tren para transporte de pasajeros, porque hoy la está usando solamente el empresario Urquía de Aceitera General Deza. ¿Cómo puede ser? Y de última, que nos den los espacios verdes para construir nuestras vías,
para tener ferrocarriles. Usemos todos los recursos. Y respecto a transporte público también, vamos a permitir las aplicaciones de taxis y remis, o sea, de transporte de automóviles, pero especialmente vamos a hacer hincapié en que estas aplicaciones sean de origen local, ¿no? O sea, estamos hablando del Uber. El Uber tiene un origen estadounidense. Digo, tenemos una facultad de ingeniería. No vamos a ser capaces de constituir una aplicación que las personas de Río Cuarto puedan utilizar los vehículos con la velocidad y la eficacia que lo hace Uber. Pero además, no queremos más que el intendente fije la tarifa del taxi en remis. ¿Qué puede saber un intendente de la tarifa de un taxi en remis? No se subió nunca para manejar. La tarifa del taxi remis ahí sí la vamos a librar al mercado. Empresa que quiere estafar al cliente, empresa que le va a ir mal. Empresa que cobre sensato, una bajada de línea sensata, va a tener un montón de clientes. Acordate lo que te digo si me toca gobernar. Bien. En materia de seguridad. En materia de seguridad, lo primero es señalar que la responsabilidad es del poder ejecutivo provincial. Y esto de tener una guardia urbana, la cual estamos de acuerdo con tener una guardia urbana municipal, pero señala la deficiencia a la falta de móviles policiales y de justamente policías. Es como, yo soy enfermero, como si yo enfermero faltara personal y de repente en el hospital ponemos a estudiantes de enfermería. Claro, el hospital se va a ver bonito, las salas llenas, pero finalmente cuando se requiere una práctica de enfermería o médica, porque podría ser el mismo ejemplo, entonces no pueden actuar. Entonces nosotros, por eso no queremos ser amigos del gobernador y le queremos decir que no se lo va a decir ni de Rivas ni ningún otro candidato. Por favor, no puede tener 14 móviles nuestra ciudad. Son 170.000 habitantes, 14 móviles, por favor. Y pague los sueldos que corresponde. Ahora sí vamos a la Guardia Urbana. La queremos porque es necesario para pequeños asuntos, pero queremos una Guardia Urbana por lo menos formada en defensa personal, en logística del delito y también con el uso de herramientas como puede ser el gas pimienta, porque no pueden intervenir ni siquiera por decir algo, en una discusión de secundarios. La única herramienta que tienen es el teléfono para llamar a la policía. Y déjame decirte esto para colaborar con los muchachos y las chicas. Increíble la diferencia que hay en los pagos de sueldos. Tenemos empleados en la Guardia Urbana que cobran por mes 700.000 pesos, los más altos, y los chicos de las cooperativas 250.000 pesos. Por 250.000 pesos están yendo al barrio, está bien, solamente miran, caminan, pero ahí están, y el delincuente los mira, el delincuente sabe que no tienen herramientas de trabajo, digamos, respecto al delito, y cobran 250.000 pesos. ¿Seguirían con la Guardia Urbana entonces? Nosotros seguiríamos con la Guardia Urbana para justamente una prevención, una cuestión preventiva, pero lo principal es señalar que los recursos que faltan a la provincia. Además, justamente, como son amigos, nunca le va a señalar que es la falta de recursos de la provincia. ¿Se va a sentar a hablar con el gobernador si fuese intendente? Con todo el mundo me siento a hablar. Ahora nomás me siento a hablar con todo el mundo. Empresarios, trabajadores, gobernador, presidente. No tengo ningún problema. ¿Qué te dicen los empresarios en cuanto a la campaña, en cuanto a la mirada que ellos tienen de ciudad? ¿Qué te han dicho? Bueno, increíblemente los que nosotros tenemos contacto, de hecho Marcelo Minod, que encabeza la lista de Tribuno de Cuentas, una persona muy recta, es un gran empresario del agro, tiene una empresa sobre la Ruta 8, y primero la bronca por el gasto publicitario del oficialismo, porque es una bronca que se expresa en los tributos que tienen que pagar justamente quienes generan trabajo
y que en vez de apostar a la disminución de los tributos, terminan en gastos superfluos como el gasto en publicidad. Digo en publicidad, podría decir salarios políticos, políticos fantasmas, alquileres y todo gasto superfluo en sí de las administraciones públicas. Así que en definitiva hay un enojo. Yo creo que hay un enojo que se manifestó incluso en la elección nacional. Por eso hoy todos se quieren disfrazar de Milei, pero en realidad van siguiendo la brújula de las distintas opinadoras públicas, ¿no? ¿Quién de los candidatos se parece más a Milei? Bueno, sin dudas hay un partido vecinalista y sin duda Lamborghini. Nosotros al ser desarrollistas, tomamos lo mejor del liberalismo y lo mejor de otras ramas del pensamiento como la del peronismo, una visión ecléctica. De liberalismo, una tercera vía sería. Pero totalmente, mucho más evolucionada que el liberalismo. Nosotros, porque, ojo, digamos, idealmente, yo vengo de la filosofía libertaria de un pensador como Joseph Proudhon, ¿sí? Pero lo ideal no es lo pragmático. En lo pragmático soy desarrollista. No me imagino, por ejemplo, un Estado. Imagínese gobernando uno de estos partidos liberales en Río Cuarto diciendo no hay que pagar los tributos, es un robo, no pague comercio e industria, no pague patente, no pague los parquímetros. Esa parte quienes se disfrazan de liberales no la dicen, solamente dicen la parte donde el desarrollismo está presente. Bajemos los tributos. Entonces, cuando se dé el debate, le voy a decir a los que se disfrazan de Milei qué opinan respecto a los tributos, porque si son liberales de verdad, deberían decir los tributos son un robo. El desarrollismo no. El desarrollismo dice, si al tributo lo bajamos, pero a su vez lo usamos para la obra pública, es distinto. Yo lo quiero ver a estos candidatos, porque son todos, incluso de Rivas, que ahora está en gran apoyo junto al gobernador con Milei, el cual hay cosas que me gustan de Milei, y otras no, pero también quiero escucharlos decir entonces, ya que reproducen tanto, quiero decir que se va a frenar la obra pública en Río Cuarto. No es una política nacional a que se aplicó, se frenó la obra pública. Bueno, entonces, de ahora en más, si yo fuera un liberal, tengo que decir, no va a haber más asfalto, no va a haber más pavimento. El vecino va a tener que, con los vecinos, juntar el dinero y pagar una empresa privada. Lo vamos a decir en el debate. Ahí usted va a ver cómo van a agachar la cabeza más de uno. Bueno, es todo un debate, es todo un tema, ¿no? Obviamente, a nivel nacional como a nivel local, quienes siguen una línea liberal hablan de ausencia del Estado prácticamente. La línea desarrollista es la presencia justamente del Estado, no la ausencia del Estado. Sí, es la presencia en su nivel óptimo y más eficiente. No llegamos al minarquismo que propone Milei en su praxis, porque justamente nosotros, como te dije, idealmente... ¿Sí? Qué bueno sería no necesitar del Estado, pero la historia y la praxis nos muestra que si el Estado es eficiente, Sí. entonces se consigue grandes cosas. Y voy a terminar diciendo respecto a este tema, los grandes países desarrollados del mundo son desarrollistas. No son proteccionistas de su industria nacional. Sí, totalmente. Vamos a Estados Unidos, vamos a Alemania. Mi hermana vive en Suiza, entonces ellos protegen la industria, no es que liberan todo para que entren productos chinos. Ojo, ni TikTok quieren permitir en Estados Unidos, entonces no son liberales, son desarrollistas. Son desarrollistas y nacionalistas en algún punto. Justamente, son Sí. de la línea nacionalista Desarrollista. desarrollista. Pablo, muchísimas gracias por estar presente. Se nos acaba el tiempo, realmente has dado una serie de pautas y demás de lo que pretendes hacer, como realmente si llegas a ser intendente, o por lo menos que queden las líneas para quien lo fuera, ¿no? Muchas gracias
Por favor, estoy con mis videos en Instagram, Pablo Carrizo, en TikTok también, Pablo Carrizo, en Facebook me ubican como Pablo Carrizo 2, para mí es lo más importante porque no tenemos dinero y tampoco es ético y moral hacer este gasto de dinero que están realizando, así es que esa es nuestra campaña. Muchas gracias, Martín, y al programa la verdad me he sentido muy confortable. Muchas gracias por estar. Continuamos en Sin Censura TV. Bueno, audiencia, hemos llegado al final de un nuevo capítulo, de un nuevo programa. Hemos hablado de las elecciones municipales, de distintas posturas, de distintas propuestas. También hemos hablado del daño que han ocasionado el crédito UVA en el país y en los ciudadanos de Río Cuarto también. Y también la posibilidad del hombre como herramienta de cambio, en el que todos somos parte de una misma sociedad y un mismo cambio, ¿sí? Bueno, nos despedimos. Les decimos que nos acompañen como habitualmente los hacen todos los sábados a las 22:30 por Canal Somos Río Cuarto, y nos despedimos diciendo que tengan un excelente fin de semana.